Han otorgado nuestras amigas de Conciencia Planetaria de Nueva Mujer su espacio. Muchas gracias. Son las 11:20 y pues seguimos aquí en este programa especial de Conciencia Planetaria. Me acompaña aquí en el estudio Isaí Morales, quien nos va a platicar de su experiencia como facilitador de la biodanza y también de cómo se desarrolla pues lo que es inteligencia, que se convierte en una conciencia colectiva de mediano y largo plazo. Él es básicamente pues abogado, pero además se prepara en estas técnicas que yo siempre digo que son mente-cuerpo o biocorporales. Tiene seminario de estructuras psíquicas en psicoanálisis, también de sanación pránica con Chok Soy Sui, seminario de solución de conflictos, funda el Centro Integral Humanista Shanti Or, ha desempeñado actividades de consultoría psicojurídica, ahorita que nos explique qué es esto, también artículos de temas enfocados a el manejo de emociones, inteligencia emocional, investigación del despertar de conciencia, etcétera. Pues muy amplio tu espectro, Isaí. Gracias. De las leyes a la parte psicocorporal, sigues ejerciendo, pero ahora más en una responsabilidad social. Cuéntame un poquito de ti. Ok, pues te cuento que, bueno, todo este camino lleva aproximadamente, ahorita tengo 27 años recién cumplidos. Empecé desde mis 21 años con una serie de preguntas existenciales hacia dónde se dirige a mi vida, que hasta la fecha me sigo preguntando a dónde me dirijo. Mientras estaba yo en la Facultad de Derecho, bueno, había momentos donde yo no me sentía completo en cuanto a mi realización, porque no me veía nada más siendo un abogado común y corriente, independientemente y con respeto a todos mis colegas, mis compañeros colegas, que a lo mejor ellos han encontrado por ese medio regio de la cuestión jurídica su camino, sí. Pero en mí surgía una cuestión de que tenía que surgir algo más, en cuestión emocional o espiritual. Siempre he dicho que de alguna forma si lo que es mi energía espiritual no está bien o no estoy inmiscuido en esas preguntas existenciales que son eternas, sí. Realmente no existo. Entonces ahí es donde yo conozco por medio de mi mamá lo que es la biodanza. A ver, esta primera parte quiere decir que lo que tú estabas viviendo no te llena y que fuiste en búsqueda de algo que fuera pues mucho más resonante, más intenso con esta pues experiencia que desde muy joven tienes. ¿Por ahí va la cosa? Sí, totalmente. Y fue cuando llega biodanza al mismo tiempo que yo estaba estudiando en la en la parte legal, si va, tiene sentido, es muy importante ayudar. Sí, finalmente. Porque un abogado pues tiene que inmiscuirse entre el afectado y pues quien demanda. Sí, incluso. O al revés. Incluso cuando en la defensoría, que muchas veces no tienen muchas personas. Totalmente. Cuando yo inicio la abogacía, finalmente sí estaba el sentido de ayuda. Uno de mis sueños era ser político para poder cambiar al país. ¿Y ya no? Ya no, cambió totalmente ese paradigma. ¿Y por qué cambió? Cambió principalmente por una frase de Krishnamurti que dice: toda revolución social va a estar destinada al fracaso mientras no exista una revolución interior. Y también lo dice Rolando Toro. Porque esto se observa que a nivel social, a nivel político, tenemos gente muy preparada, incluso en Harvard hemos tenido presidentes que han tenido maestrías, doctorados, grandes abogados, profesionistas, pero creo que los límites del pensamiento racional y esa preparación tan rimbombante queda totalmente coja en el momento que tú no haces una revolución interior. O sea, a mí no me sirve tener abogados. Pero esto es un proceso y de alguna manera nos da la oportunidad de ir detonando y desarrollando conciencia social. Pero de eso ya te retiras, porque esto también tiene pues una responsabilidad civil en términos de una participación social y que puede llegar a ser política.
de esto ya te deslindas. No me deslindo, pero creo que el camino que estoy tomando por medio de la biodanza, por medio del derecho, por medio de otras terapias alternativas como el tarot, es donde yo estoy haciendo mi labor social. O sea, no dejas la abogacía, pero lo vas complementando con otros caminos y herramientas. La abogacía se volvió un medio, no el fin para mi vida. Entonces, por medio de las leyes yo estoy encontrando también el acceso a lo que son las leyes espirituales, las leyes emocionales. Creo que para poder ser un líder social también necesito llenarme interiormente, porque pues a lo mejor pude haber sido abogado, pero si yo no empiezo a trabajar mis miedos, mis incongruencias, mis obscuridades, creo que cuando yo salga... Es decir, tú te ajustas y al ajustarte tú le proporcionas a las personas las herramientas que sí te están sirviendo. Exacto, totalmente. Todo aquello que yo he estado viviendo como aprendizaje y aquello que me ha sido gratificante lo he estado uniendo. Ajá. Y eso es lo que he volcado hacia las personas. Pues es más coherente, ¿no? Porque de alguna manera sí compartes algo que para ti está completamente formando parte de tu experiencia. Totalmente, porque algo que incluso hay que verlo desde todos los agentes sociales, políticos, sanadores espirituales, terapeutas, es un principio que es muy complicado, es sencillamente complicado, vaya la paradoja. Que ahora se ha convertido en una vendimia. Exacto. Y en un marketing de la parte espiritual y la sanación. Ahora hay una yo diría una sobrepoblación de gurús, de maestros, de escuelas espirituales, de caminos que brindan herramientas, y ahora el problema es a cuál irle. Realmente me he encontrado parte de ese conflicto, porque algo que es ponderante en esta labor, y algo que una maestra que siempre ha estado conmigo, llamada Erika Maya, siempre me decía: querido Isaí, cuando tú estés en este camino, entre más conciencia, mayor responsabilidad se te va a otorgar a ti. Sí. Entonces esa frase jamás ha salido de mi mente, constantemente está maquinando. Entonces eso me lleva a mantener un nivel de congruencia. Si bien el ser humano nunca va a ser congruente al 100%, porque tal vez seríamos Buda, sí tenemos que tener una congruencia cierta para podernos brindar hacia las personas. Entonces constantemente es estarte observando, porque diario es una lucha contra tu obscuridad, contra tu ego. Entonces sí. toda esta cuestión pues te lleva a estar pensando la congruencia. ¿Por qué? Sí. Porque es lo que yo estoy mostrando ante las personas, ¿no? Sí. No es fácil llevar esta responsabilidad, o sea, debo confesarlo, no es nada fácil, y más a una edad de 27 años, porque constantemente hay agentes que te están observando, compañeros que a lo mejor no comulgan, sí. Gente que a lo mejor no comulga totalmente contigo, y cualquier error o cualquier palabra que pudieras utilizar puede ser utilizado como un ataque para señalarte. Te agradecemos. Entonces, ¿esto te lleva a fundar este centro holístico? Totalmente, me lleva a utilizar todas las disciplinas por las que he pasado, a llevarlas a una cuestión interdisciplinaria, a diferencia de Martín, ¿me traes la tarjetita de Google donde están las claves, por favor? A lo mejor de consultoras multidisciplinarias, la cuestión interdisciplinaria me lleva a poder encaminar diversos caminos para poder ayudar a las personas, en este caso, porque cada persona, pues, hay personas que a lo mejor van a necesitar cuestiones un poco más superficiales, cuestiones que tienen que ver con el pensamiento lógico formal, hay otras personas que necesitan cuestiones que van mucho más profundo, o sea, la observación del inconsciente. Creo que siempre está trabajando, pero yo creo que esto se va definiendo por grados de profundidad. Hay algunos que necesitan cuestión más superficial, otros una cuestión mucho más profunda, hasta llegar a la parte espiritual. Cuando tú te refieres al psicoanálisis, ¿tomaste cursos y talleres de psicología? Cuando llegué al psicoanálisis también llegué por mi mamá. Mi mamá tiene formación de psicología y biodanza, entonces cuando yo estaba en la facultad de Derecho y tenía todas estas preguntas, pues yo me empecé a pegar a ella, porque me empezó a llamar la atención todo lo que ella hacía en sus consultas, sus libros. Incluso desde chico me acuerdo que a los 7 años ella tenía los libros de Sigmund Freud, las obras de Sigmund Freud hasta arriba, y yo las bajaba, las leía, a pesar de que no entendía nada, pues se te quedan, son como rasgos que tal vez van quedando en tu persona. A raíz de toda esta influencia que he tenido, yo empecé a entrar a un proceso de psicoanálisis, que lo sigo llevando hasta la fecha, porque necesito seguirme alimentando.
Y de ahí también empecé con mi proceso de biodanza, primero como alumno, lo empecé a ver como una terapia. De ahí decidí formarme, empecé a tomar cursos y seminarios con el que es mi psicoanalista Carlos Chávez, sobre la cuestión lacaniana y freudiana, el entendimiento del inconsciente por medio de las estructuras psíquicas. Bueno, entonces esta parte de conocer cómo funciona, al menos en una proximidad para ti, nuestra psique, nuestra mente, pues está muy claro que el trabajar psicocorporalmente es muy completo. Sí. Porque mucho se convierte en un subjetivismo el encontrar solamente a través del análisis del discurso, porque así lo hace el psicoanálisis, pues adentrarnos en la caverna de la mente profunda y desde ahí hacer los cambios. Son terapias muy largas, muchas veces no se tienen respuestas contundentes, y pues ahí está también la psiquiatría, hay una corriente antipsiquiatría, pero de lo que propone Stanislav Grof para acá, y la cuarta fuerza de la psicología, que se va a convertir en psicología transpersonal, se le da una importancia fundamental a la parte sistémica, a la parte del cuerpo que tiene que ver con las emociones, y que realmente ahí se arregla gran parte de nuestros temas. Que por qué desarreglamos nuestro cuerpo bioorgánica y biosistémicamente, porque no andamos bien de las emociones. Y pues esto ya es una ruta mucho más práctica y más corta, y ahí es donde puede aparecer la biodanza. Ahí es donde surge la biodanza. ¿Por qué? Voy a hacer rápidamente estas dos comparativas. El psicoanálisis sana por la palabra, sí, por el pensamiento lógico formal. Sí. La biodanza sanas por la expresión del cuerpo. ¿Por qué? Parecieran como dos extremos, pero nunca se van a dejar de separar, ¿no? Te he de confesar, son parte de una sola cosa. Incluso te confieso que cuando empecé estos dos procesos, para mí eran contradictorios en un principio. ¿Por qué? Porque entiendes que eran contradictorios porque en la humanidad estamos acostumbrados siempre a identificarnos con los 5 sentidos, es decir, con el objeto de las cosas, con aquello que es abstracto, que no es entendible para la mente, nos causa conflicto. Sí. En el momento que empiezas a sentir, que empiezas a conectarte con aquello que no es perceptible, como decía Antoine de Saint-Exupéry, ¿quién es este personaje? ¿Quién escribe? Aquel que escribió El Principito. Muy bien. La esencia es imperceptible a los ojos, o lo esencial es invisible a los ojos. Ese sentir que finalmente es indescriptible, es abstracto, va más allá de nuestros sentidos, es lo que te hace fusionar. Y que decía, terminaba: lo visible solamente lo hace el corazón. Sí. Qué maravilla. Y entonces encuentras que no hay tal divorcio entre la parte racional que hace nuestra mente con lo que hablamos, porque muchas veces la mayoría de lo que hablamos ni siquiera es consciente, sino nada más es una respuesta cognitiva social o cognitiva cultural, pero ni siquiera reparamos en el estudio del lenguaje. Ya cuando avanzamos un poquito más, pues puedes encontrar ahí situaciones bien interesantes, pero que no se contrapone esta parte del psicoanálisis, que es el análisis del discurso a nivel racional, la parte analítica, sistémica, con la parte que representa la parte biocorporal, psicocorporal. Ahí es donde me di cuenta que no se contraponía, en el sentido de que creo que estamos acostumbrados a fragmentar, así como en la psicología, en el derecho hay corrientes, sí. Incluso a nivel político hay y a nivel económico hay diferentes corrientes, ramas, sí. y esas ramas creen que están contrapuestas, como capitalismo, socialismo, que parece que son tesis y antítesis. Finalmente son una síntesis, y que son lo mismo todas estas ramas, pero en diferentes polaridades, y es una forma donde nosotros venimos armando un rompecabezas de conocimiento. Una totalidad. Exacto. Entonces aquí lo que funciona con la sanación por medio de la palabra y la sanación por medio del cuerpo es la integración. Sí, los resumo en esa sencilla palabra, la integración. ¿Por qué? Porque finalmente somos una energía. Esa energía a veces puede salir por medio de la palabra, tiene un cierto poder la palabra, pero hay veces que aquello que no alcanza a sanar la palabra, y lo digo mucho en una sesión de biodanza, aquello que no alcanzas a sanar con la palabra queda almacenado en el cuerpo, queda almacenado en las células. Ahí está la información. Y queda totalmente la información por medio del lenguaje, por medio de los ecofactores que nosotros observamos, de lo aprendido, y por medio de también los factores genéticos y biológicos, van tan almacenados en el cuerpo que eso puede producir que esos comportamientos, esos estímulos externos o internos puedan irnos neurotizando poco a poco.
Entonces, por mí... O sea, neurotizando o desneurotizando poco a poco. Depende. O acabando neurosis o generándola con más fuerza. La neurosis la vamos a tener siempre, pero la biodanza trabaja para desneurotizar. Hablé de la... O sea, se podrá manejar de mejor forma. Totalmente. Decía Iván, un instructor de meditación, que necesitamos aprender a surfear las olas y que no nos echen para abajo. Esa analogía de surfear es como veo cada etapa, cada ciclo de la vida. Por ejemplo, ahora que está sucediendo lo del terremoto, algo que ayer que estaba asistiendo en Parque México en terapias, algo que les mencionaba a las personas es que una de las preguntas que más hincapié me hacían es ¿qué va a pasar después? Y le digo, yo no te voy a decir qué va a pasar después. La pregunta dejo de incertidumbre, que la mente viaja para el futuro, ¿no? Exacto. Cuando debes de estar en el presente. En el presente le digo, no te voy a decir qué va a pasar después. Más bien la pregunta que yo te hago es ¿qué quieres que pase para ti después? Porque nosotros tenemos ese poder de saber qué queremos que pase para nosotros después. Sí. Entonces, algo que nos deja el temblor a nivel colectivo es que si nosotros observamos los edificios, lo que es la tierra a nivel geológico, es que son estructuras que aparentemente en la materia parecen sólidas. Sí. Entonces, en el momento que viene una catástrofe es porque también creo que energéticamente estamos vibrando en diferentes sintonías. Hay una parte del pueblo mexicano que vibraba mucho en la indiferencia y otra parte del pueblo mexicano que ya está despertando, que está llegando a una conciencia colectiva, efectivamente, como lo trabaja la biodanza, efectivamente. Entonces, en ese momento, al estar en estas energías contrapuestas, obviamente toda esa vibración de pensamiento y esa energía empieza a repercutir. Entonces muchos se preguntan, oye, ¿por qué surge un sismo en un lugar donde a lo mejor no es un lugar como un epicentro? Puede surgir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque nosotros somos creadores. Es más, Bueno, además vivimos en un eje volcánico. También. Hay un cinturón de volcanes que durante 100 años estaba pues con poca actividad y ahora se renueva. Y por ejemplo, ahora lo que observamos es que con el temblor se caen estructuras. Vemos cómo había edificios que a lo mejor caminamos en nuestra vida cotidiana y vemos que todo es tan sólido que no creemos que eso se va a caer, que en algún momento va a pasar esto, más que aquella generación que vivió el 85, pero nuestra generación de jóvenes, antes nos reíamos en un simulacro, hacíamos bromas y de repente ver cómo se caen las estructuras, esa analogía que vemos a nivel material, a nivel espiritual sucede lo mismo con la mente, sucede lo mismo con la política. Las estructuras políticas están cayendo, las estructuras gubernamentales están cayendo porque ya no son sostenibles. Bueno, entonces lo que nos proponen estos signos y que tú ahora haces énfasis es reestructuremos. Nos están invitando a estructurar, ese es el mensaje. Pero también reestructuremos con una planeación. No dando azotes a diestra y siniestra y caminando como respuesta a la desesperación o respuesta a la incertidumbre. Es una oportunidad para revisar y detonar y desarrollar nuevos modelos. Yo creo que ese es el reto que nos plantea este momento, ¿no? Creo que este reto que está viniendo en México es un reto donde nos está invitando a ponernos en el lugar del otro, número uno. Sí. El número dos, nos está invitando a reestructurar más allá de la planeación desde la conciencia, desde la conciencia interna hacia lo externo. ¿Por qué ir de este camino hacia afuera? Porque generalmente queremos hacerlo de afuera hacia adentro. Y eso se ha hecho no nada más en México, en muchos sistemas políticos y gubernamentales en otros países, y eso es lo que ha causado que estén fracasando constantemente. Sí. También nos está invitando a la flexibilidad de pensamiento, a la tolerancia. También nos está invitando a que aquellos que están saliendo a ayudar, aprender a ayudar. Porque no nada más es, muchos dicen, bueno, es que estoy ayudando, pero también en ayudar hay una satisfacción propia. Sí. Bueno, ¿a quién no le puede conmover la respuesta de los jóvenes, que pues son los millennials para variar? Sí. Y un poquito no menos jóvenes, que se volcaron a las calles, que fueron los primeros que se organizaron en cuadrillas, en grupos de trabajo, que generaron su inteligencia colectiva, que nos mostraron esa fortaleza mucho más allá de la amenaza, y que si replique, que si no replica, eso no importa. Lo que importa es formar las filas, formar las vallas, retirar escombros, organizar acopio, distribuir los recursos, darle la contención a la gente
Y pues ya nos acaba de decir la abuela, es decir, realmente sobraban ya cosas en algunos lugares, en otros llega un poco tarde, pero hoy por hoy puedes decir que la respuesta de la transformación, porque ni siquiera podemos hablar de crisis, la Tierra no tiene crisis, tiene transformaciones, tiene transformaciones importantes. Nosotros le podemos llamar caos, pero el caos forma parte de la naturaleza, así se renueva. Nuestra mente la interpreta distinto, sí, porque obviamente pues se lleva la vida de seres que están en nuestras comunidades y a nadie nos gusta, pero son los factores del universo que están ahí presentes, que es el mismo caos. En la física se le llama entropía. Pero como la mente, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestras costumbres, que por cierto pues son importadas porque son europeas, aquí en Mesoamérica se tenía esta idea muy concreta de Tlazolteotl y cómo del caos y de la oscuridad surge la vida. Octavio Paz, este gran ilustre filósofo, escritor y humanista de talla universal, Premio Nobel de Literatura, escribía un escrito hace 32 años que circuló en las redes, donde hablaba de nuestro ADN antiguo, que tenía esta capacidad de respuesta ante lo oscuro y lo adverso, que se junta con el ADN europeo, y estos 500 años han dado a luz un ADN mexicano, que es ahora pues un signo de reconocimiento a nivel mundial de cómo en lugar de encerrarnos salimos a las calles, cada quien desde sus trincheras a participar. Y hoy no se han cumplido 8 días de esos sismos y ya tienes respuestas enormes que van a inspirar a generaciones sobre cómo respondimos de manera mucho más inteligente que en el terremoto de 1985, 32 años. Ahí tengo un dato interesante. Paloma era la esposa de Miguel de la Madrid, okay, y Paloma es la esposa de Peña Nieto. Qué curioso, ¿eh? Bueno, pero me quedo con esto que tú nos decías, de que gracias a estos cambios nos sirve para llevar a cabo grandes respuestas, ¿no? Grandes respuestas. Y bueno, ahorita que estabas haciendo este breviario, realmente hablas de una coincidencia, ¿no? Por ejemplo, sincronía. Una paloma, ¿no? En un sexenio, cuando se dio el primer temblor. Lo que implica, y ahora ¿no? hablamos, una paloma. Ahora, por ejemplo, sale una gaviota, ¿no? Que sí, tiene que ver con el ave. Sí. Y también, no, muchos dicen, qué casualidad. No, realmente nosotros... Sincronías. De hecho, fue una sincronía colectiva que sucediera este mismo día. ¿Por qué? Creo que nosotros tenemos el poder del decreto, no creo, más bien tenemos el poder del decreto, incluso somos una mente, una masa crítica colectiva. Sí. ¿Qué sucede? Que cada 19 de septiembre todas las escuelas hacen un simulacro. Entonces, ese simulacro a nivel inconsciente colectivo lo que puede estar provocando es programarte para un temblor. Sí. Eso es un decreto colectivo a nivel inconsciente. Entonces, ¿qué sucede? La respuesta es porque eso tiene que suceder una catástrofe similar a la que sucedió en el 85. Hay que mirar los actos colectivos. Sí. Hay que mirar esa mente colectiva. ¿Por qué hacemos un simulacro? Proponía veía ayer, creo que en Facebook, que hicieran el Día del Voluntariado el 19 de septiembre. Se me hace una polaridad, cambiar la polaridad, porque estamos vibrando en el miedo. Sí. O sea, no dejen de practicar los simulacros, porque finalmente son medidas de protección, pero lo podemos hacer otro día que no sea un 19 de septiembre. Sí, o sea, cambiar el chip. Cambiar el chip. Porque nosotros, cuando tú vibras en el miedo, tú cumples la profecía del miedo. Pues es lo que ha quedado muy claro en términos de la capacidad que tiene nuestra mente organizándose. Es decir, si tú organizas un 19 de septiembre un simulacro, no desde el aprendizaje, sino desde el miedo, desde el temor, y todo eso se está cocinando en la mente de millones de personas que vivimos aquí en la Ciudad de México, porque millones bajamos, hubo el toque 2 horas antes, porque fue a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Y a la 1, 2 horas después viene una respuesta importante de la Tierra. Viene una respuesta importante. ¿Y por cuántos años ha venido haciendo un simulacro? 32. 32 años. Ahora imagínate, 32 años de simulacros, toda la energía acumulada para que realmente suceda esto. Entonces también creo que en México tiene que... Eso también es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Nosotros, ¿cuál va a ser nuestro maestro?
el amor, ya no el miedo, porque no necesitamos, hay que entender que a partir de esto ya no necesitamos catástrofes, porque muchos dicen a veces no podemos controlar la respuesta de la Tierra. La verdad es que somos responsables a nivel de masa colectiva de lo que está pasando, no nada más en México, en todo el mundo. Sí. Somos responsables hasta por enviar un pensamiento de muerte, somos responsables hasta de que suceda una muerte, pero a nivel inconsciente. Esto es una cuestión que a lo mejor muchos no van a entender y puedo ser criticado por esto, pero incluso está comprobado científicamente por Jean-Pierre Gallet-Mallet, que habla del desdoblamiento del pensamiento del tiempo en cuanto a física cuántica. Explícanos un poquito que está todo unificado y que a veces no nos damos cuenta ni entendemos, pero si millones de personas sincronizan su mente, tiene efectos. Tiene efectos, y lo demostró esta catástrofe. ¿Cuál fue el primer mensaje? Ayuda, y toda una colectividad se sincronizó para ayudar a su forma, algunos materialmente, otros con asesorías, otros con sanación, pero ahí fue el mensaje. Ahí es donde la gente tiene que entender que realmente existe una energía colectiva. Y es lo mismo que sucede con la biodanza. La biodanza trabaja las relaciones a partir de una relación sistémica humana, a raíz de la afectividad, a partir de la afectividad. Entonces, ¿qué pasa? En México o en el mundo muchas veces vamos caminando por la calle indiferentes entre las personas. Vamos caminando con corazas afectivas, siempre teniendo miedo de qué nos van a decir, cómo nos van a juzgar por los comportamientos aceptados por la sociedad y que nos han dicho cómo debe ser la situación. Cuando nosotros... Bueno, sea de la ciencia racional, lineal o no, el hecho es de que se sincronizó a 32 años un evento igualito, que es un sismo. Sí, un macro sismo. Fue una sincronización totalmente. La energía está ahí. Lo que la libera son estos factores múltiples. Uno de esos factores fue el pensamiento de millones de mexicanos. No tenemos cómo comprobarlo científicamente, pero hay que dar la tesis de que esto denota que es probable, porque nada de esto, hay que ser serios en este sentido. No se va a corroborar ni comprobar nunca, pero es una tesis que queda ahí para el futuro de la historia. Seamos cuidadosos de la masa colectiva de pensamientos, y que si vamos a coordinar, porque de hecho durante este fin de semana se coordinó una meditación a nivel mundial de 1 millón de personas meditando por la alineación de planetas que teníamos el domingo, en la constelación de Virgo. Y mira qué distinta propuesta. Es decir, meditemos para gestar una nueva cultura planetaria, o activemos el pensamiento desde el temor y del miedo, recordando un macrosismo. Wow, qué distintas lecturas, ¿no? Es una lectura totalmente diferente, incluso lo vemos en la historia de la humanidad, con las guerras. Pareciera que los políticos también muchas veces nos han llevado a la idea de que a veces los problemas se tienen que solucionar con guerras, ¿no? Entonces, y no necesariamente. Cuando tú creas una guerra, estás vibrando en el pensamiento del miedo. Pues sí, desde que ya la estás cocinando. Ahí tienes hoy a Donald Trump picudeándose con presidente de Corea del Norte. El joven de Corea del Norte, porque es joven, o sea, no pasa los 40 años, y ya se están picudeando, pero esto otra vez genera una enorme masa de pensamientos de a ver quién gana, quién tiene la razón, quién manda en el planeta, quién exhibe más fuerza. Esto se llama persuasión. Pero al final del día, lo que se está gestando ahí es un acomodo de fuerzas que van a salir muy caras. Si al final del día este señor Moon avienta cohetes donde tú quieras, con una ojiva, que ojalá no ocurra así, y le quito el poder nuclear a Japón o a Hawái, a donde sí llegan sus cohetones, todos perdemos. Todos perdemos porque volvemos a lo mismo. Todas estas ideologías parten de estructuras sólidas que no se quieren mover, que se quieren mantener por siempre. Incluso pelear como a fémures, como en la antigüedad cuando éramos simios,
a ver quién tiene el fémur y la fuerza más grande. Sí, imagínate. Nada más que ahora peleamos con bombas atómicas. Lo que sucede es que el pensamiento de estos dos líderes está enfocado al pensamiento, de acuerdo a nuestros tres cerebros, está enfocado al cerebro reptil, al cerebro de los instintos. Sí. Entonces yo te gano. Te gano. Y tengo más fuerza que tú. México creo que está pasando a una conciencia colectivista donde ya pasamos del cerebro reptil, donde había indiferencia, etcétera. Estamos pasando después al sistema, bueno, a la parte límbica hipotalámica, donde van surgiendo las emociones, ¿no? Y después vamos pasando a la corteza, siendo racional, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y después nos vamos a la expansión cósmica. Sí, la racionalidad de la inteligencia colectiva que se mostró en términos de buscar soluciones alternas ha sido formidable. Sí. Si no se puede un camión, el otro. Si no se puede a nivel del acopio oficial, organicémonos en camionetas. Si no entran los grandes camiones, lo distribuimos antes. Es decir, siempre ha habido respuestas alternas con una inteligencia lateral impresionante. Por ejemplo, es muy interesante que ahorita me estás hablando de respuestas alternas, porque incluso hablando de alternativas, lo vemos en cuestión incluso del derecho, la parte jurídica, en la ley. Sí. Si bien el derecho, para que funcione un sistema político, necesitamos una base de leyes. Consuetudinario. Exacto. El que está en nuestras constituciones. Hemos observado que no ha sido el gobierno, ha sido la población, han sido los civiles los que han sacado el país adelante sin necesidad, por medio de la conexión divina. Bueno, la dinámica de las leyes y el espíritu legislativo es que los representados a través del legislativo van generándole esta mutación a nuestras leyes a través de este trabajo camaral, y pues no hay ninguna constitución fija, es decir, se trata de ir adecuando y modificando las leyes para irla mejorando. Por cierto, la Constitución mexicana, uno de los ejemplos torales a nivel mundial, en términos de garantías. En términos de garantías, en términos de estructura jurídica, tenemos una base de leyes, creo que sólida, de las mejores del planeta. Si no es que yo me atrevo a decir que incluso hasta la mejor. O sea, el problema no es nuestro sistema de derechos, somos los seres humanos que cómo aplicamos nuestro sistema de derechos. Esa es otra historia. Eso ya entra al terreno judicial, pero bueno. Vamos cerrando esta conversación que hemos llevado hacia diferentes ámbitos. Las crisis y el caos que promueve la Tierra por sus cambios, a nuestra lectura lo tenemos ante dos vías: o una oportunidad o simplemente una negación. Yo creo que ese es el reto, ¿no? El reto, y también decirle a las personas que en el mismo caos existe la perfección cósmica del orden, del pensamiento, del planeta y de nuestro desarrollo interno y colectivo. Pues ahí está. Lo que tú haces, la biodanza, ¿cada cuándo? ¿Cómo lo organizas? ¿Cómo lo impartes? ¿Cómo está tu agenda? Bueno, la biodanza la saco convocatorias donde hago talleres enfocados a un tema, por ejemplo, duelos, espiritualidad, diferentes temas, donde yo hago talleres un poco teóricos y también donde hago una sesión de biodanza que es meramente vivencial. Sí. Entonces, generalmente los talleres los lanzo por mi página de internet o mi página de Facebook. Muy bien. Si nos das los datos de cómo contactar. Claro, para todo tipo de consulta me pueden escribir al correo de isaishantiorg@gmail.com. En Facebook me pueden contactar también por el inbox, que es Isaí Shanti, Letras y Conciencia, y mi página de internet, que es www.shantiorg.mx. Ahí está, muchas gracias. Y antes de despedirnos, nos quedan 7 minutos. Si nos cuentas sobre la biodanza, cómo la entendemos y los beneficios que nos aporta. Perfecto. Biodanza surge como un sistema, un sistema para recuperar los potenciales genéticos y los potenciales del ser humano que se han perdido precisamente por los estímulos externos, que son los factores de comportamiento adquiridos, que están más enfocados en el pensamiento del deber ser. Entonces la biodanza se enfoca mucho a una especie de terapia, una especie de sistema donde van a comulgar las relaciones de las personas por medio del encuentro en grupo, por medio de la música y el movimiento libre. Ajá. Para hacer una expresión y un proceso de sanación de acuerdo a nuestros potenciales que hemos perdido. Es una regeneración celular, es una recuperación de potenciales genéticos desde la afectividad, la creatividad, la sexualidad,
la vitalidad, entre otros, y la trascendencia. Es tratar de buscar tu lugar en el mundo de acuerdo a lo que tú quieres ser. Es buscar el ser, no tanto el hacer. Es primero el ser para después ir al hacer. Entonces trabajamos mucho con la ronda, el contacto afectivo, la contención en grupo. La parte psicocorporal. La parte psicocorporal. Y las respuestas son contundentes, ¿verdad? La respuesta es contundente porque trabajamos a nivel orgánico, trabajamos a nivel fisiológico y a nivel bioquímico, que es muy importante. Establecemos nuevas conexiones en potenciales neuronales. Esa es la importancia. ¿Por qué? Porque se dice que muchas veces las células están muertas, pero no están muertas. Simplemente se han dejado de usar esas células. Esas células o esa parte de los genes tienen otros potenciales, que mientras nosotros nos vamos conectando con cada uno de ellos, vamos haciendo nuevas conexiones. Más allá de lo que entendamos y comprendemos, que va mucho por otro camino que no es la racionalidad, que es lo que tú decías. Nos enfocamos en y eso no sana. Exacto. La racionalidad te va a sanar siempre y cuando tú sepas qué es lo que sentiste primero. Porque primero queremos entender sin haber sentido. Sí, exacto. Está como separado. Está separado. Está como interrumpido. Está como con diques. Exacto. Y la biodanza nos permite quitar esos diques. Esos diques porque tú estás encontrando... ¿Y por qué hay mecanismos de defensa? ¿Y por qué nos da miedo quitar los diques y saber en realidad qué monstruos somos? Porque creo que a los seres humanos a veces nos da miedo el cambio. Okay. Esa es nos resistimos. Nos resistimos. Es una resistencia y es parte de nuestra, a no dejar ir. Y es creo que esa resistencia a veces es perfecta para entender, para encontrar nuevos aprendizajes, incluso a veces aprender en nuestra propia sensibilidad, incluso en nuestra propia insensatez, volvernos algo divino en ello. Qué interesante lo que dices. Y pues invítanos a participar en los talleres que tú impartes, cuando tienes una nueva actividad y por qué es importante participar ahí. Martín, ¿tenemos el Face Live? ¿Sí? ¿Está en 2013 o en Gerardo Zodíaco? Bueno, estoy pensando todavía, estoy ahorita en planes de hacer una sesión de biodanza colectiva en un lugar público, enfocado para los damnificados de este sismo. Pues la finalidad es lograr entender nuestras relaciones humanas a partir de la afectividad, no a partir de la racionalidad, a partir de las corazas afectivas. Entonces voy a estar lanzando en Facebook esta convocatoria colectiva para que, bueno, aquellos facilitadores, colegas de biodanza se quieran unir a la iniciativa que estoy lanzando por aquí, puedan estar. Y bueno, Gerardo, tú que me has abierto ahorita las puertas de este espacio, tu casa, obviamente también vas a estar, Jake Oat, Ceci Su, todos. Pues toda la banda, que 2013. Realmente somos una bonita familia de comunicación, y de eso se trata un poco, que vayamos más allá del miedo para vivir de la visión. Sí. Una visión que es de mediano y largo plazo. Mediano y largo plazo. Y como yo colocaba en la mañana, realmente si vivimos desde el interior, podemos estar tranquilos. Afuera todo cambia todo el tiempo, adentro permanece. Eso colocaba hoy en la mañana en mi muro. Bueno, pues te agradecemos como siempre tu presencia. Estamos viendo con Isaí que pueda tener su programa aquí con nosotros. Bienvenido, y pues te felicitamos por este esfuerzo que es auténtico. Muchas gracias. Legítimo. Gracias. Que se separa de los clichés de otros instructores que se vuelven instructores en un fin de semana. Sí. Sino ya nos has platicado que forma parte de tu ADN, y por eso lo vuelve pues todavía más sincero. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Nosotros en náhuatl decimos Tlazocamati. Tlazocamati. Bueno, pues ahora les presumo mi playera de ahora del documental. Búsquelo en Facebook, está buenísimo, de Pliego. Lo vamos a continuar y pasar aquí los fines de semana, por la noche, los viernes. Yo le agradezco a todas las personas que han estado entrando en contacto. Dice Claudia Patti Sánchez, danza la alegría de vivir, rompe la densidad de nuestro cuerpo para lograr conectarnos en nuestro interior, consciente del exterior, en electricidad, la electromagnética de nuestro ser, elevando nuestra serotonina y aminoácidos de nuestra creación. Avanzamos a lugares entramados no vistos desde la materia, gracias al movimiento y el reposo, que es la meditación en movimiento, la contemplación en diferentes usos. Gracias
Que ya pasamos a a la otras parte bioquímica. frecuencias, aquí y ahora, justamente así, aquí y ahora, Inican Ashkan, decimos en náhuatl. Saludos cordiales desde San Antonio, nos dice María T. Elizalde. Gracias a Florencia Marón, a Luz María García Besné. Dice que Yayi te está escuchando, que te manda besos. Nuestra gran Yayi allá desde Tepoztlán. Bueno, la salida hacia Tepos. Angélica Soto, felicidades. Gracias a Iván. Dice nuestra madre que si nos unimos en amor, ayudamos y dejaría de temblar. Bueno, pues eso todos queremos, pero la tierra se mueve y nosotros con ella. No hay manera que no. Tenemos que fluir. Tenemos que fluir. Gracias a la producción de Martín Hernández, que está en los controles técnicos, que estuvimos superando ahí las vicisitudes. Y a todos ustedes, amigos, que nos acompañan todos los días aquí en Conciencia Planetaria, muchas gracias. Hasta luego. Buenos días.